Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia Los ODS y la Educación. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos que se presentan. Tenemos la certeza que las generaciones actuales necesitan nuevas herramientas para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta experiencia con manteles largos al contar con una gran líder, Abril Rodríguez, socia de Impuestos Internacionales en EY México y líder de diversidad, equidad e inclusión para EY Latam Norte. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Abril Rodríguez y del por qué consideramos de suma importancia invitarla a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Abril es socia de Impuestos Internacionales en EY México y líder de diversidad, equidad e inclusión para EY Latam Norte. Cuenta con más de 17 años de experiencia en materia fiscal internacional y en planeación patrimonial, y a la par coordina las estrategias de inclusión en 13 países de América Latina. De igual manera, Abril es vicepresidenta en el Comité de Diversidad e Inclusión de la Cámara Británica de Comercio en México y copresidenta del grupo LGBTI+ de dicha Cámara, así como vicepresidenta del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Cámara Americana de Comercio en México. Es integrante del Board Empresarial de Human Rights Campaign en México Equidad MX, e integrante del board del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, IMEF. Abril ha sido reconocida como una figura de liderazgo en México por la revista Expansión y fue reconocida por el Women Economic Forum Iberoamérica como Iconic Women Creating a Better World for All. Abril es abogada por la Universidad Panamericana y cuenta con estudios por la Academy of International Law en el Center of American and International Law en Plano, Texas, Estados Unidos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Abril Rodríguez. Muchas gracias, María Camila. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hoy vamos a platicar sobre dos conceptos bastante relevantes y que seguramente han escuchado en los medios ya que están bastante en boga, y que son ESG y ODS, y cómo estos se vinculan con el sector universitario y lo importante que son, sobre todo en el ámbito académico, para que podamos entender la responsabilidad que conllevan y cómo podemos intervenir en crear líderes para el futuro que sean sumamente conscientes con el mundo y que puedan realmente generar un cambio positivo, que es lo que necesitamos. Entonces, platicaremos de forma general qué son estos conceptos, qué implican y cómo a nivel universitario podemos aprovecharlos para realmente generar ese cambio positivo que necesitamos. Entonces, arrancamos con ESG. Bueno, ESG se refiere, en términos muy generales, a ciertos criterios de inversión socialmente responsable, que nos referimos normalmente los fondos de inversión y todos los diferentes actores en el ámbito bursátil. El desempeño de sus diferentes instrumentos, fondos, etcétera, se mide con base en el desempeño financiero de los mismos, es decir, qué tantas ganancias, rendimientos, utilidades, etcétera. Sin embargo, entran en juego factores mucho más relevantes que en 2006 fue el precedente, que fueron los principios para la inversión responsable, y básicamente estos son los orígenes del ESG, y ESG es acrónimo de Environmental, Social and Governance, que se refieren a cuestiones o factores en temas de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo. Y lo que buscan los ESG básicamente es, oye, además de medir el desempeño financiero de ciertas inversiones, hay otros elementos que, si bien no tienen o no se reflejan en ese desempeño financiero relativo a números y utilidades, ganancia, pues sí son relevantes porque van a influir en cómo esas empresas en las cuales estamos invirtiendo, cuál es el impacto que generan a su alrededor, en estos temas que platicamos de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo. Y dada la situación que tenemos actualmente de crisis climática, de crisis también social, de altos niveles de pobreza, diferentes brechas que cada vez se acentúan más en temas de riqueza y pobreza, pues cómo generamos de alguna forma inversiones responsables e incentivamos a que los diferentes inversionistas pues participen en este tipo de instrumentos que tienen un valor mucho más allá
estos buscan medir la sostenibilidad y el impacto que las empresas generan en su entorno, conforme a estos 3 criterios, ¿no? De forma muy general, bueno, en temas de medioambientales se refiere a, oye, estas empresas en las cuales estamos participando, ¿cómo es su consumo de energía? ¿Tienen un consumo responsable? ¿Participan en energías renovables? ¿Cuál es su compromiso con el cambio climático? ¿Cómo están en temas de emisión de gases de efecto invernadero, el uso de recursos, tecnologías limpias, etcétera, ¿no? Y el impacto que esto tiene al final pues en nuestro mundo. Se enfocan también en criterios sociales, que básicamente se refiere, aquí hay un concepto que se usa mucho en inglés, stakeholders, que en español es difícil traducirlo literalmente o que tenga el mismo alcance, pero podemos interpretar de alguna forma o usar el concepto de grupos de interés, ¿no? Entonces, oye, la empresa tiene una interacción con diferentes grupos, tiene por una parte, pues internamente a las personas que trabajan en la empresa, tiene arriba a sus accionistas, tiene afuera a sus clientes y tiene también un impacto en las comunidades en las cuales tiene sus empresas o maquila sus productos, ¿no? Entonces, ¿cuál es de alguna forma el compromiso social que tienen estas empresas hacia su entorno social? Y se enfoca mucho en generar un impacto positivo en las comunidades, en temas de respetar derechos humanos dentro de las organizaciones, tener una cultura de diversidad e inclusión, dar buenas condiciones laborales, tener una buena reputación de la marca y en temas también de educación y salud, el impacto que tienen sus productos como lo que generan en temas de comunidad, ¿no? Aquí hay algo que me parece importante comentar. Se han hecho varios estudios que indican que cuando tenemos cuestiones de sensibilización en temas de diversidad e inclusión en las empresas, esto tiene un impacto en 4 colaboradores más afuera de las paredes de la organización. Entonces, definitivamente, cuando empresas tienen este tipo de políticas y las incentivan y realmente se vive una cultura de diversidad e inclusión y se sensibiliza a sus colaboradores, pues estos salen y tienen un impacto también en sus comunidades y familias, lo cual es bastante relevante porque vamos generando de alguna forma un efecto cascada y tenemos mayor alcance. Y está el tema de criterios de gobierno corporativo que básicamente se refieren a la gestión de la empresa. ¿Cómo es la transparencia de la empresa? ¿Cómo cumplimos en temas de independencia, en temas de rendición de cuentas o el concepto de accountability en inglés? ¿Y cómo se trabaja para generar de alguna forma reducción de las desigualdades en temas más sociales? ¿Cómo está integrado el board de las mismas empresas, ¿no? Un tema también ahora que hay diversas iniciativas para buscar que haya una representación mucho más equitativa de mujeres en posiciones de boards o posiciones de liderazgo en las empresas. Este punto justamente es uno de los más relevantes. Oye, ¿cómo está integrado tu board? ¿Qué tantas mujeres tienes? ¿Qué tanta gente diversa? ¿Cómo se vive la cultura de la organización a esos niveles, etcétera? Porque siempre es importante decir, no basta con tener a los representantes si esas personas no se sienten con la libertad para poder hablar y expresar sus ideas, porque entonces tiene diversidad, pero no se tiene inclusión, que es mucho más relevante o es, digamos, un estado más avanzado de la diversidad. ¿Y esto cómo nos afecta en temas de los centros educativos? O sea, ¿esto qué tiene que ver estos 3, de alguna forma, criterios que van más enfocados a cuestiones de inversión? ¿Por qué lo estamos vinculando a temas de educación? Pues bueno, definitivamente también los centros educativos tienen stakeholders a los cuales le reportan, tienen personal administrativo, tienen a sus docentes, tienen a diferentes alumnado y también tienen un impacto en la comunidad en la cual se encuentran. Entonces es importante tomar en cuenta estos elementos para poder también pues, tener un impacto positivo en las organizaciones, en nuestros alumnos y que se viva una cultura de respeto e inclusión dentro de la organización, ¿no? En la parte más de gobierno corporativo. Y un tema muy importante es que ESG, si bien es un concepto que promovemos 2006 y más actualmente, pues es algo relativamente nuevo. Es algo que por la situación mundial cada vez está tomando mayor importancia. Y finalmente no debemos olvidar que las universidades son semilleros del futuro talento. Son semilleros de los futuros líderes de nuestro país, del mundo. Y es muy importante el hecho de que estos temas se empiecen a platicar a nivel universitario. ¿Por qué? Porque afuera necesitamos líderes que tengan ciertas competencias y cierta sensibilización hacia estos temas.
Entonces, en la medida en la que podamos transmitir la importancia de estos temas, vamos a poder generar los líderes que tengan las competencias necesarias para poder enfrentar los retos del mañana y personas mucho más completas. Entonces, voy a poner un breve video de qué es ESG. ¿Qué es ESG? Las siglas ESG en inglés corresponden a ambiental, social y gobierno corporativo. La data ESG se utiliza para informar y orientar a los inversionistas sobre cómo invertir de forma sostenible y pueden ayudarle a cuantificar el impacto de sus inversiones bajo los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Ambiental abarca temas como riesgo climático, escasez de recursos naturales, contaminación y desechos y oportunidades ambientales. Social incluye temas laborales y riesgos de responsabilidad con productos, como la seguridad de los datos y la relación con las comunidades. Gobierno corporativo comprende temas relacionados con la estructura de gestión y el comportamiento de las empresas, como la calidad y la eficacia de la junta directiva. La relevancia de las consideraciones ESG variarán según el estilo de inversión, industria, tendencias del mercado y objetivos. Los datos ESG se clasifican como información no financiera, ya que captan componentes importantes para las valuaciones que tradicionalmente no se reportan. La evaluación de las empresas se ha vuelto cada vez más compleja, estando cada vez más vinculada a activos intangibles. Las pautas de medición ESG proporcionan información sobre estos intangibles, como son el valor de la marca y la reputación, evaluando decisiones de la administración que afectan la eficiencia operacional y los futuros lineamientos estratégicos. Bueno, y este tema justamente es relevante porque también en EY tenemos estudios y nos indican que en los últimos años 85% de los inversionistas afirman que para efecto de determinar en qué portafolios invierten, uno de los componentes que sí buscan es que exista sustentabilidad en las empresas, ¿no? Como un factor relevante, también tenemos que las generaciones más jóvenes, millennials, centennials, tienen un compromiso muy fuerte hacia trabajar en empresas que compartan sus mismos valores y visión de la vida. Entonces, buscan de alguna forma que sí se respeten ciertas políticas y que exista una cultura en la cual pues puedan desarrollarse y las demás personas puedan también desarrollarse respetando los derechos humanos de todos, ¿no? Entonces, estos son temas sumamente relevantes. Y bueno, ahora vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? Voy a poner este breve video. Muy bien. Bueno, que se refiere más a criterios generales a tomar en cuenta estos tres elementos, ¿no? De medio ambiente, social y gobierno corporativo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refieren específicamente a un compromiso mundial que tiene como finalidad básicamente proteger el medio ambiente, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población en general. Entonces, esas sí son, a diferencia de
ESG, que se refiere más a criterios generales y más abstractos. Aquí sí tenemos 17 metas concretas. Tenemos, en 2015 los países miembros de la ONU básicamente se reúnen y establecen la Agenda de 2030, donde buscan a través de estas 17 pautas cerrar las diferentes brechas, colaborar con el medio ambiente y tener un impacto más allá en el tema social, económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, algo importante mencionar es el desarrollo sostenible. Muchas veces utiliza sustentable, sostenible. Sustentable se refiere más a temas de medio ambiente. Sostenible se refiere a temas de medio ambiente, a temas políticos, sociales, económicos, etcétera. Entonces, de alguna forma, un concepto más completo. Y cuando hablamos de algo sostenible nos referimos, o cuando hablamos de un desarrollo sostenible, nos referimos a un desarrollo que sea capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades. Es decir, ¿cómo podemos nosotros cubrir las necesidades que tenemos el día de hoy en temas industriales, sociales, etcétera, sin acabarnos los recursos de las generaciones que vienen y también tratando de alguna forma de dejarles pues un mundo en temas ambientales, en temas sociales, en temas políticos mucho más estable y seguro de alguna forma, ¿no? Bueno, no hay seguridad de nada, pero con mejores elementos y en una con mayor alcance de oportunidades. Entonces, es importante señalar que estos 17 objetivos no son jurídicamente vinculantes, es decir, no son obligatorios para los países miembros, simplemente son pautas de conducta y cada país a nivel interno establece cuál es su plan para poder llevar a cabo y cumplir con las metas con las que se comprometa en cada uno de estos objetivos, ¿no? Algo importante señalar es en la parte económica, para poder alcanzar estos objetivos para el año 2030, se estima que se va a necesitar una inversión de 5 a 7 billones de dólares a nivel mundial. Pero si realmente podemos alcanzarlos, esto repercutiría en generar oportunidades que llegarían a 12 billones de dólares y se generarían hasta 380 millones de empleos a nivel mundial. Entonces, realmente es apostarle a un futuro mucho más prometedor y con un mejor panorama para nosotros y para las generaciones venideras. Dentro de estos diferentes 17 objetivos, es importante, podrán ver aquí, el de educación de calidad. Este es el objetivo, el ODS número 4. Este objetivo básicamente se enfoca en que para poder generar realmente cambios sociales, para que exista una movilidad socioeconómica ascendente, es fundamental que exista una educación de calidad para las personas de los diferentes países. Y actualmente tenemos muchos retos porque no todos los niños, no todos los adolescentes, no todos los adultos tienen acceso a una educación de calidad. Desgraciadamente, muchos por diferentes necesidades económicas tienen que dejar su carrera o su primaria o la diferente educación que estén cursando. Y además otro reto que se presenta es, bueno, muchos sí pueden tener acceso a una educación y pueden terminar a lo mejor los diferentes grados. Sin embargo, hay diferentes estudios que dicen, oye, las personas no tienen, que incluso tienen una educación, muchos de ellos, no alcanzan los estándares mínimos de competencia en diversos temas como lectura, matemáticas, etcétera, que los hagan personas que puedan ser competentes. Porque finalmente uno estudia para poder después desarrollarse y tener un trabajo digno. Si la persona tiene educación, pero una educación bastante deficiente, no va a poder tener acceso a oportunidades que le permitan tener un mejoramiento en las condiciones de su vida. Entonces es fundamental este componente para que podamos reducir las desigualdades, para que podamos tener una sociedad con esas brechas mucho menores, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tuvimos en COVID en 2020, que generó pues un rezago importante. Por ello, en 2020 la UNESCO se reúne y hace una coalición mundial para la educación COVID-19, donde establece ciertas alianzas para buscar, oye, ¿cómo avanzamos en relación con este objetivo, con los retos actuales que se tienen, con toda la deserción escolar, el poco acceso de toda la población a medios de comunicación para poder tener clases virtuales, etcétera, ¿no? Entonces es importante los diferentes actores de la sociedad que podamos contribuir para generar un avance en este punto. Y específicamente hablando ya de cuáles son algunas de las metas concretas de este objetivo, básicamente se busca que de aquí al 2030 los niños puedan tener acceso y terminar una educación secundaria, en principio, digamos, que sea gratuita, que sea equitativa y sobre todo que sea de calidad.
Se busca también que las personas adultas tengan acceso a una formación técnica, profesional o superior que le permita tener acceso a oportunidades laborales dignas. Se busca también que las personas desarrollen las competencias necesarias para poder tener acceso a un empleo en el cual puedan desarrollarse. Se busca también en temas de diversidad e inclusión eliminar las diferentes desigualdades que se generan en temas de equidad de género, porque si bien ha incrementado el número de mujeres que participan o de niñas que tienen acceso a una educación, todavía estamos lejos de la meta deseada, ¿no? Entonces, ese tema, sobre todo mucho enfatizar en los diferentes grupos vulnerables, personas con discapacidad, personas que están en situaciones de marginalización, personas indígenas, etcétera, que puedan tener acceso a una educación y que puedan tener las posibilidades para poder desarrollarse, ¿no? Buscar que los adultos estén alfabetizados y aumentar la oferta de docentes capacitados para poder formar a esas generaciones. Por eso es muy importante, uno de los temas que vemos es en países desarrollados, los docentes ocupan un rango bastante relevante, sus sueldos son bastante atractivos, por lo cual pues, se busca mantener un estándar de calidad, ya que están formando a las generaciones futuras. Desgraciadamente, en nuestro país, en muchos casos, estamos lejos de eso. No se puede generalizar, pero es un tema sobre el que tenemos que trabajar bastante. Y bueno, ya hablamos un poquito de los ESG, ya hablamos de los ODS. ¿En qué punto se interrelacionan estos dos o por qué estamos platicando estos conceptos? Bueno, ¿en qué parte hay una coyuntura entre estos dos temas? Bueno, básicamente los objetivos, como ya mencionamos, son 17. Los ESG son criterios más genéricos en esos 3 pilares que platicamos. Y básicamente como se pueden de alguna forma relacionar es que los objetivos se vinculan necesariamente a uno o a más, hay varios que están incluso en los 3, de estos criterios de medio ambiente, social y gobierno corporativo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, pues un trabajo decente tiene un componente evidentemente social y de gobierno corporativo, otros como paz, justicia e instituciones sólidas, que es básicamente un respeto al Estado del Derecho. Tiene una vinculación necesariamente en las 3. ¿Por qué? Porque tiene un impacto en los 3 aspectos. Si no tenemos Estado de Derecho, la parte ambiental no se le da el peso correspondiente, la parte social ni se diga, y el tema del gobierno corporativo queda bastante lejos de lo que se esperaría. Entonces, aquí básicamente se dividen esos pilares. Y ahora platicando un poquito, ¿por qué estos temas o qué tienen que ver o cómo le podemos enfocar en el sector universitario? Dejando de lado el ya obvio objetivo número 4, que va enfocado específicamente a temas de educación de calidad y vinculado también con el mismo, vamos a platicar aquí de algunos ejemplos de cómo podemos nosotros aplicar estos interesantes e inspiradores. Y antes de entrar a esos mejores prácticas y ejemplos, queremos platicar un poquito general cuantitativos, ¿no? Ya en números, cómo estamos en temas de educación y la importancia de generar espacios incluyentes. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, conforme a los anuarios del último año, en temas de educación, bueno, tenemos 386,000 licenciaturas. De las personas que viven. Recordemos que hay discapacidades visibles y otras no tan visibles, pero no dejan de ser un reto para las personas que viven con ellas. Y de esta el número desgraciadamente aquí es en proporción bastante bajo y tenemos 150 personas hablantes de lenguas indígenas. En temas de doctorado tenemos 8,439 y esto fue en el periodo del ciclo escolar 2020-2021, titulados en doctorado, de los cuales 77 son personas que viven con alguna discapacidad y 6 son personas hablantes de lenguas indígenas. Vemos viendo cómo van disminuyéndose considerablemente los números de personas diversas que tienen acceso a estos niveles de educación, ¿no? Y 48,7% de los estudiantes de la comunidad LGBT cuentan con educación básica.
25.4% de las personas del colectivo cuentan con educación media superior y 22.7% cuentan con educación superior. Entonces, básicamente la intención de esta lámina es mostrar la diversidad que existe a nivel educación que tenemos el día de hoy en nuestro país. Y ahora vamos a pasar a, bueno, ya vimos un poco la radiografía de cómo estamos en temas cuantitativos. Ahora pasemos a hablar de temas cualitativos. Hay diversidad en los diferentes ámbitos educativos. ¿Cómo se vive esa diversidad? Y tenemos que el 9.7% de los adolescentes afroindígenas manifiestan haber vivido alguna situación de acoso escolar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. En DIREC, que mide temas de violencia, el 25.3% de las mujeres han experimentado violencia en la escuela. Esta violencia puede ser de una violencia física, violencia psicológica, diversos temas de bullying, diversos temas de acoso, etcétera, ¿no? Y según los resultados de la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en DOCIG 2018, se conoce que las personas de la comunidad LGBT e identidades de género no normativas han vivido estas experiencias. Nada más rápido para platicar, nada más a manera de aclaración. Orientación sexual nos referimos a la atracción de una persona hacia personas del mismo o de otro sexo. Esto normalmente hablamos de personas homosexuales o heterosexuales o bisexuales. Y la identidad de género va hacia cómo me identifico. Cuando hablamos de identidad de género nos referimos a personas cisgénero o personas transgénero. Persona cisgénero es una persona que se identifica con el sexo biológico asignado al nacer, es decir, yo nací o mi sexo asignado al nacer fue femenino, mujer, yo me identifico como mujer, soy cisgénero, independientemente de si me gustan hombres, mujeres o si soy bisexual. Las personas trans son quienes no se identifican con el sexo biológico asignado al nacer, y es importante señalar que una persona es trans, aunque no haya iniciado una transición hormonal, quirúrgica, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahora, ya que definimos o aclaramos esos conceptos, cómo se vive la experiencia de las personas LGBT en la escuela. 87.4% tuvo que esconder su orientación sexual o identidad de género en la escuela. Estamos hablando de que casi el 90% de las personas, 8.7 de cada 10 LGBT, no se asumieron como su orientación o identidad de género en el ámbito escolar, por el motivo que sea. Normalmente hay temas que van vinculados más a miedo, bullying, rechazo, etcétera, ¿no? 87.8 tuvo experiencias de burla o molestias por su orientación sexual o identidad de género, el famoso bullying. Desgraciadamente también veíamos la encuesta que sacó el INEGI recientemente este año, y es sumamente triste que cerca de 25%, ahí se tenía el número por acá, la INDICEG de 2022, pues cerca de un, tengo aquí el número, pero lo voy a comentar más porque me pareció sumamente interesante. Ok, cerca de un 26.1% de las personas LGBT tienen pensamientos suicidas contra un 7.9% de personas no LGBT. Estás hablando de 26.1 contra 7.9. Y que lleguen ya a hacer intentos de suicidios, tenemos un 14.2% de las personas LGBT contra un 4.2% de la población que no se identifica con este colectivo. Entonces es importante, oye, esto tiene un impacto en la vida de la persona, ¿no? Pero no solo es el bullying, es el impacto y los traumas y toda la situación de estrés, ansiedad y depresión que puede generar una persona el vivir estas experiencias en la escuela, ¿no? Y en su entorno en general, porque esto va a limitar la escuela, pero bueno, la encuesta va más allá y habla de temas familia, trabajo, escuela, etcétera. Y tenemos que un 71.7% escuchó comentarios negativos u ofensivos por su orientación sexual o identidad de género. Entonces, aquí también en el ámbito escolar. Entonces, también es muy importante cómo generamos o qué consecuencias existen para este tipo de situaciones, ¿no? Y finalmente, pues cuando alguien está en nuestra escuela, en nuestro espacio de educación, y vemos ciertas conductas y no tomamos cartas en el asunto, pues nos hacemos cómplices de estas situaciones y consentimos tácitamente que se sigan llevando a cabo estas conductas
que en principio parecía que no son sancionables, ¿no? Otro tema también importante que vemos mucho y que últimamente está tomando mucho más énfasis en la conversación es el tema del racismo. Normalmente cuando pensamos en temas de racismo se piensa en temas más orientados hacia personas afrodescendientes o de piel negra. Y lo ubicamos más como un tema o una situación que se genera en Estados Unidos o en países donde existen pues personas de raza negra que interactúan con personas caucásicas y entonces se generan ese tipo de situaciones y disparidades. Realmente nosotros vivimos otro tipo de racismo porque en México la población afrodescendiente de alguna forma no es tan representativa. Hay ciertos lugares donde sí existen y sí hay una presencia más importante, pero digamos que en términos generales la mayoría de las personas pues no vemos esta representación de alguna forma. Lo que sí vemos es que tenemos más bien como se tropicaliza o se vive el racismo en el país. Va muy vinculado también a un tema de tonos de piel. Entonces, si bien no hablamos de personas negras o blancas, sí hablamos de personas de tez morena, de tez blanca, así está la famosa escala Perla, ¿no? Entonces, desgraciadamente es una de las causas que mayor discriminación generan a nivel nacional. Tenemos todo un bagaje histórico, desgraciadamente, que de alguna forma van perpetuando todas estas situaciones de inequidad, porque está comprobado que la raza per se no existe, es un concepto más ideológico. Existen ciertos fenotipos, pero definitivamente todos provenimos de una misma raza, la raza humana. Y existen diferentes fenotipos, diferentes características, pero eso no implica que exista una diferencia en tema de genes o racial más vinculada a como se había querido explicar un origen en temas cuando fue los colonialismos, etcétera, ¿no? Pero bueno, entrando ya a estos temas y cómo se viven, una de las cuestiones que se han en diferentes estudios es, y esto se sacó conforme a la encuesta nacional sobre discriminación 2017 del INEGI, es cuando sacamos una radiografía del nivel de educación de las personas y qué tono de piel tienen. Me parece preocupante, aquí vemos del lado izquierdo tonos más oscuros. El porcentaje mayor de esta columna está representada por personas, si pueden ver el color amarillo, que son educación básica incompleta. Es decir, el 33.5% de las personas con estas tonalidades vive con una educación básica incompleta. Y solamente el 16% tiene una educación superior. Tonos intermedios, vemos que el porcentaje más alto aquí está representado por personas con educación básica completa. Y cuando vamos a tonos más claros, el porcentaje mayor de esta columna pues, está representado por personas con educación superior. Y aquí las personas que se ubican en el escalón de educación básica incompleta en amarillo, pues solamente son 18% contra 33.5% de la primera columna. Y aquí vemos que la educación superior es lo que prevalece. Eso es importante mencionarlo porque muchas veces se habla de temas de meritocracia, etcétera. Y también es muy importante plantearnos, bueno, evidentemente todo tiene un esfuerzo, de la gente que llega a posiciones, pues tiene un esfuerzo, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo parte de la misma casilla de salida. Entonces, si una persona parte desde una situación de mucho menos privilegio, por más esfuerzo que haga, va a ser muy difícil que pueda alcanzar en esta carrera, vamos a decir, a una persona que sale con 30 metros de ventaja, ¿no? Y que tiene zapatos deportivos y que tiene la ropa adecuada y que desayunó bien y tiene la capacidad para hacer un entrenamiento, y esa persona tiene que, pues no tiene los zapatos, entonces tiene que enfrentarse a situaciones, no digamos, no me refiero a que no lo puedan alcanzar o superar, claro que no, pero va a encontrarse en una situación mucho más retadora, y esos temas son importantes pues ponerlos en la mesa, ¿no? Entonces, oye, ya que vimos de alguna forma que tenemos una sociedad diversa que participa en los ámbitos educativos, ¿y cómo podemos nosotros participar y generar de alguna forma? Hay muchísimos temas que se pueden hacer, aquí evidentemente no es exhaustivo, y estamos tomando algunas de las mejores prácticas que ya se están haciendo, que identificamos en algunas escuelas y las queremos compartir, pero la intención de alguna forma de las láminas anteriores era plantear que tenemos un espectro muy amplio de, cuando hablamos en temas de educación, de personas que están en que están tomando esas clases, que están participando con la intención de poder tener acceso a mejores oportunidades en su vida,
¿Y cómo buscamos nosotros como escuelas generar realmente espacios inclusivos, donde las personas se puedan desarrollar, donde puedan ser ellas mismas, donde puedan, evidentemente, como escuela no podemos terminar con la discriminación a nivel mundial, pero sí podemos por lo menos generar que el espacio de nuestras instalaciones, de nuestras facultades, sean espacios seguros para las personas de la diversidad sexual y que si dentro de su vida sufren una serie de microagresiones diarias, por lo menos en este espacio se sientan de alguna forma protegidos y que pueden realmente enfocarse y enfocar su energía en lo realmente importante que es estudiar y poder desarrollarse y no en buscar estarse defendiendo o estar de alguna forma tratando este efecto que se conoce como cubrirse de ciertos temas que uno considera que pueden ser vulnerables. Si yo aquí reflejo mi orientación sexual me van a molestar, o si reflejo mi identidad de género voy a ser objeto de bullying, entonces trato de alguna forma de esconderme y de fingir. Entonces enfoco mi energía en eso en vez de en lo que realmente es importante para que yo pueda tener un mejor desempeño en mi vida, ¿no? Entonces vamos a platicar un par de prácticas, mejores prácticas que identificamos y que queremos compartir con ustedes, de cómo las universidades pueden participar en estos temas y ser mucho más un actor de cambio, ¿no? Un agente de cambio, más allá de cumplir con su ya de por sí bastante compleja labor de educar a las siguientes generaciones, y cómo podemos hacer algo más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas aquí vinculados con ESG y ODS, hubo un concurso en la Ciudad de México que después también lo ganó un ingeniero de la UAM, un ingeniero civil que básicamente estableció pues una tecnología de purificación de ríos que tenía diferentes instancias, estableció ciertas cribas al inicio para recolectar la basura y que flotaran y pudiesen sacarla. Después, oye, en una segunda etapa, hacer unos canales en los cuales dirigamos el agua, encapsulemos de alguna forma el río contaminado, se le agreguen ciertos químicos y pueda ser agua de uso humano, es decir, agua que se utilice para baños, para bañarse, para hacer diferentes temas, ¿no? Regar plantas, etcétera. Y una etapa más allá de lo que propuso este ingeniero, pues fue, oye, podemos también hacer ciertos procesos químicos en los cuales esa agua que ya limpiamos y que ya digamos que es de uso humano, la podemos incluso hacer de uso potable para que no tengamos que estar sacando agua de los subsuelos en nuestra ciudad que cada vez se va, pues de alguna forma hundiendo más, no tengamos que hacer uso de esos recursos, ¿no? Entonces, este fue algo muy interesante, es cuando comenzó como un proyecto de un concurso y es pues, estudiante que recibió el apoyo de su universidad y pudo, de hecho, poner en alto el nombre del país porque presentó su iniciativa o su proyecto en una feria en temas de agua en Turquía, ¿no? Entonces, pero aquí la importancia de incentivar ese tipo de concursos, incentivar este tipo de temas de, oye, ¿qué podemos hacer para mejorar el mundo, ¿no? En el futuro. Específicamente, pues mucho a temas de personas que están enfocadas a cuestiones de tecnología y de ingenierías, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues no se limitan necesariamente a estos campos. Platicamos del compromiso, por ejemplo, en nuestra empresa, yo estoy en Iguay, en temas de sostenibilidad, en temas específicamente, digamos, de los ODS, pues tenemos, de forma muy general, hay varios criterios. Vamos a platicar rápidamente. Ahí está el carbono neutro, que básicamente las empresas, hay diferentes rubros en los cuales uno puede de alguna manera enfocar sus esfuerzos, carbono, agua, energías, etcétera. Pero vamos a pasar en el carbono. Por ejemplo, una empresa, nosotros somos consultores, tenemos viajes constantemente y se hace, oye, determinemos cuál es nuestro impacto, nuestra huella de carbono a nivel anual. Entonces, básicamente se determina, voy a poner un ejemplo, que contaminamos 100 toneladas a nivel mundial en un año. O sea, 100 toneladas de carbono. Esas toneladas lo que se hace es que se pasa a un tema numérico de dinero, bueno, vamos a poner, son 10 toneladas, 100 toneladas, lo pasamos a 100 millones de dólares, por decir un ejemplo sumamente, o sea, muy simplificado, pero bueno, nada más como para ejemplificar. Entonces, cuando hablamos de carbono negativo, es, oye, bueno, más bien, cuando hablamos, perdóname, de carbono neutro, es yo contamino 100 toneladas, pues te voy a compensar por lo que contamino. Ya dijimos que contaminé 100 toneladas, pues te voy a compensar con 100 millones en invertirlo en proyectos de energía limpia, en fondos de inversión que tengan cierta,
que estén diseñados de tal forma que vayan a proyectos de temas climáticos. Aquí, por ejemplo, EY está con South Pole, que tiene temas de reforestación, agricultura regenerativa, biocarbón, conservación de los bosques, aguas limpias, etcétera, ¿no? Entonces uno compensa, pero sigues contaminando lo mismo. Eso es carbono neutro. Neutro porque yo contaminé 100 y te compenso con 100. Pues quedamos tablas. Hay carbono negativo que implica que yo me comprometo a contaminar menos, es decir, yo contaminaba 100, me comprometo este año a bajarle a 90 y el año siguiente a 70, etcétera. Y te sigo compensando, por esos yo consumo 70, o bajo a 90, te compenso en sus 90, pero te compenso algo más, ¿no? O sea, por lo menos quedo tablas o algo más, pero ya hay un compromiso de la empresa o del grupo en bajar el nivel de contaminación y la huella que dejamos a nivel mundial. Y cero emisiones se refiere a que existen ciertos límites mínimos. Y cuando hablamos de una empresa cero emisiones, es que hace esfuerzos y se compromete a estar por debajo de esos límites que se establecen, ¿no? A nivel país o empresa. Entonces, EY ahora es carbono negativo, es decir, que contamina menos de lo que contaminábamos hace un año y estamos compensando de todas formas a través de este fondo South Pole en inversiones limpias. Vamos a platicar aquí en temas de discapacidad, algunos programas de universidades privadas. Está Colabore, que es un programa de la Universidad Panamericana para personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y tiene diferentes frentes, porque se enfoca por una parte a la persona que vive con discapacidad. Oye, te ayudamos, te asesoramos, te damos talleres para que puedas preparar un currículum que sea asertivo. Te damos ciertos talleres en temas de soft skills para que puedas también esas habilidades, como pues, soft skills, se me fue, perdón, ¿cómo se dice en español? Una disculpa. Te entrenamos para que puedas salir y conseguir un trabajo. También tiene sensibilizaciones hacia empresas en las cuales se hacen ciertos talleres, eventos para poder transmitir la importancia de contar con talento diverso de personas con discapacidad y cómo podemos ser mucho más entender las necesidades y el compromiso para poder pues hacer que las personas que entren y que vivan con alguna discapacidad puedan tener una experiencia grata dentro de la empresa, ¿no? Y aliados, que son personas que no forman parte que son personas que no viven con discapacidad, pero que quieren sensibilizarse más para poder ayudar a otras personas. Entonces, este programa es bastante robusto porque cubre diversos frentes, como ya platicamos, y ha logrado colocar a más de 1,200 personas con discapacidad y ha pues compartido con estos, digamos, las empresas y aliados con más de 650 personas en el tema de concientizar sobre la cultura de discapacidad, los retos, las necesidades y poder ser mucho más empáticos, ¿no? Y tiene también la Feria de Empleo Incluyente para Personas con Discapacidad. Esto va más vinculado a los ODS 4 y 10, que es educación de calidad y reducción de las desigualdades. Y está el programa Somos Uno Más, que es un programa de Ibero, va más enfocado a alumnos y básicamente tiene como 3 etapas, ¿no? Primero hay un plan individual de carrera con el alumno, específico a sus necesidades, expectativas, etcétera. Después hay un proceso de formación académica donde ya se le va pues llevando a través de la vida universitaria en temas académicos, culturales, deportivos, sociales. Y la etapa final, que básicamente pues son prácticas prelaborales o estos pasantías dentro de la universidad para que esas personas tengan experiencia y puedan salir después a buscar un empleo, ¿no? Entonces son algunos de los programas que se tienen que consideramos bastante asertivos y vale la pena ponerlos en la mesa y compartirlos. Y bueno, más general, ¿cómo podemos nosotros trabajar y generar estos espacios mucho más incluyentes, mucho más humanos? Y aquí recordemos que al hacer este tipo de prácticas estamos sensibilizando a todos los colaboradores, a docentes, al alumnado que vive con estas situaciones y al que no. Y al que no, pues finalmente no le estás quitando nada y lo estás haciendo mucho más consciente al darle de alguna forma la perspectiva de personas y de realidades distintas de la suya. Y a las personas que viven dentro de estos grupos vulnerables o que tienen estas situaciones de pues, personas con discapacidad, minorías, personas LGBT, etcétera,
afrodescendientes, indígenas, etcétera, pues que puedan de alguna forma tener elementos donde se puedan sentir escuchados y valorados en la escuela y se puedan sentir parte de la misma para que puedan tener una experiencia mucho más completa y grata, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos o qué se puede hacer? Algunas sugerencias y buenas prácticas. Pues bueno, es importante tener comités para prevenir la discriminación dentro de las escuelas, tener políticas muy claras sobre estos temas y sobre todo que haya consecuencias. Porque si tienen políticas y no pasa nada, pues las políticas son solamente letra muerta. Y lo único que hacen es generar una cultura del silencio donde ya sabemos que si ya está la política, se levanta la mano, se genera un caos y al final no pasa nada, pues entonces ¿para qué nos desgastamos, no? Generar también mecanismos de denuncia anónimos es muy importante porque normalmente hay una doble revictimización cuando ocurre una situación y una persona levanta la mano y, oye, entra todo el tema de le damos peso a tu palabra, ¿no? Entonces, generar mecanismos que de alguna forma pues incentiven a las personas que vivieron una situación así a sentirse más libres de levantar la mano, explicando claramente la responsabilidad que esto conlleva y que tampoco es una cosa para tomarse a la ligera, ¿no? Y que el hecho de que sea anónimo tampoco significa que puedo levantar denuncias anónimas exageradas o no tan apegadas a la realidad y que no pasa nada, ¿no? Porque es anónima. Bueno, habilitar grupos de apoyos. General, las empresas tienen esos grupos que se llaman ERG, Employee Resource Group, que básicamente son los grupos en temas de género, en temas LGBT, discapacidad, de edades, etcétera. Pues se puede generar algo también parecido y empezar a platicar sobre estos temas, dar talleres, dar pláticas en las empresas, redes con perspectivas de género, redes de LGBT, redes de personas con discapacidad, etcétera, para poder de alguna forma también estas redes está demostrado por lo menos a nivel corporativo que generan un sentimiento de pertenencia bastante importante y fomentan esos espacios seguros donde se pueden platicar diferentes temas que generan bastante, pues un efecto positivo en la población. Participar en congresos, concursos, comités, todos esos temas. Acercar a las empresas, hay muchas organizaciones que tienen una base importante en estos temas. Oye, ¿cómo las acercamos para que también no se trata de redescubrir la rueda? Pues, oye, ¿cómo podemos utilizar lo que ya se ha avanzado y aplicarlo a nivel empresa, ¿no? Revisión de currícula con perspectiva de género, etcétera. Entonces, es construir sobre todo estos espacios incluyentes, porque cuando generamos estos espacios, mandamos un mensaje muy claro de que para la escuela, para la universidad, estos temas son importantes y queremos avanzar. Si bien tenemos que entender que es un proceso y que no es una cosa de un día para otro, el hecho de empezar a avanzar y dar pasos por pequeños que sean, pues vamos avanzando respecto a donde estábamos ayer y esto va generando un impacto positivo, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones tenemos ya para cerrar en el tema ambiental? Pues vale la pena a nivel, ¿cómo podemos aterrizar esto a nivel escuelas? Pues hacer jornadas de reforestación en las escuelas, en bosques, en la comunidad, compromisos con el cuidado del medio ambiente, cosas tan sencillas como, por ejemplo, capacitación para reducir residuos. Oye, ¿cuáles son los vasos que usamos? Oye, estos son reciclables. Oye, ¿por qué no cambiamos a opciones mucho más amigables con el ambiente? Etcétera, ¿no? Establecer centros de reciclaje y depósito de desechos, separar la basura para que también podamos ir generando de alguna forma esa cultura, ¿no? En temas sociales, pues talleres y cursos de derechos humanos y de diversidad, equidad e inclusión para poder también entrenar a nuestros alumnados respecto a estos temas y que cuando salgan y se incorporen en el ámbito laboral, pues también tengan de alguna forma este chip, porque cada vez son más las empresas que están pidiendo estos temas. Entonces, el hecho de tener pues alumnos o colaboradores ya a nivel empresa que sean socialmente conscientes de esto, pues va a ayudarlos también a poder encajar mejor en las empresas. Al final de que pues son temas importantes, el hecho de formar personas íntegras que tengan este aspecto más empático y humano hacia personas que tienen situaciones distintas, ¿no? Dar congresos, talleres, seminarios sobre temas de equidad de género, algún tipo de personas que viven algún tipo de vulnerabilidad y cómo podemos ayudarlos, ¿no? Oye, están estos retos, ¿qué compromisos personales puedes asumir a título personal para también ir generando de alguna forma estas redes de colaboración? Algo muy importante también es estos temas a nivel empresa, a nivel escuelas, hablar de alzar la voz.
Oye, si tú eres un hombre, pero ves que hay una situación de discriminación hacia tu compañera o ciertos comentarios misóginos o fuera de lugar, pues tú como hombre puedes levantar la voz y es algo bueno, ¿no? Está bien que levantes la voz y que digas, oye, ese chiste no es chistoso, ese comentario está fuera de lugar, o estos comentarios son completamente hirientes e innecesarios. Entonces, ese tipo de concientización para crear, pues, personas mucho más humanas y que realmente se permee esa cultura de diversidad e inclusión a lo largo de la institución, ¿no? Revisión de políticas y procesos, ferias de empleo incluyentes. Entonces, todos estos temas son bastante importantes. Muchos necesitan una inversión relevante, que a veces es el tema que se discute sobre no se tienen los recursos, pero algunos no. Entonces, de alguna forma se puede ir empezando a ver qué se puede hacer y empezar a trabajarlo, ¿no? En temas de gobierno corporativo, hay algunas escuelas, específicamente facultades de Derecho, que tienen algunos programas de ayudar a la comunidad. Entonces, lo metemos también como son temas social y de gobierno corporativo, porque muchas veces también dentro de la propia escuela estas horas se computan como horas de servicio social, y también pues que haya profesores que participen en esos despachos jurídicos gratuitos, pues ayuda bastante, ¿no? Y bueno, menciono el ejemplo de derecho, porque yo soy abogada, pero hay muchos otros ejemplos de clínicas, temas de medicina, etcétera, donde se pueda tener un impacto hacia la sociedad bastante positivo, a la vez que se hace la práctica de la carrera estudiada, ¿no? Bueno, buscar temas de comercio justo, colaboración con ONGs y los comités, ¿no? Este tema es bastante importante, tener comités donde se busca también que haya entre más mixtos es mejor, porque hay un tema de mentoría reversa bastante interesante, pero también en temas diferentes de discriminación, derechos humanos, género, etcétera. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que queríamos compartir con ustedes. De mi parte es todo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buen día. Muchas gracias, Abril, por ser parte de este espacio, por compartir tu experiencia y conocimientos con todos nosotros. Queremos aprovechar unos últimos minutos para ahondar, hacerte unas preguntas y ahondar sobre alguno de los temas y conceptos que nos compartiste. Teniendo en cuenta lo que nos decías sobre los estudiantes que de alguna forma tienen una sensibilización hacia los temas de inversión social, temas de gobernanza e inclusión, van a tener una ventaja competitiva cuando salgan a un mercado laboral. Entonces, para las instituciones educativas, ¿cómo podrían priorizar la enseñanza de los ODS? O sea, tenemos 17 ODS. ¿Cuál de estos podrían ser los principales como punto de partida para la enseñanza a los estudiantes? Pues yo creo que va a depender mucho, es que realmente los ODS yo creo que depende mucho de la escuela, depende mucho de dónde estén, depende mucho de qué carreras tengan. Entonces yo creo que puede ser hay un tema bastante caso por caso. De hecho, cuando se hace caso por caso, algo es muchísimo más asertivo porque atiende las necesidades particulares de ese lugar. No es lo mismo una escuela que está en una situación, en una comunidad muy pobre, a una escuela que está en la Ciudad de México. Entonces, de alguna forma, yo creo que cada escuela puede ver cuáles son los temas en los que debe priorizar. Yo pensaría mucho enfocado en el tema social, en el tema de respetar derechos humanos, en el tema a mí las escuelas, cuando todo este tema del servicio social, que es curioso el concepto, pero bueno, del servicio social, oye, ¿cómo realmente hacemos servicios sociales mucho más asertivos y que realmente generen un impacto en las comunidades, ayudan a la gente que está en situación de desventaja, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa puede ser una muy buena herramienta. Creo que el tema de medio ambiente interno es bastante interesante y creo que puede ahí el tema de separación de desechos de basura, pues no es una cuestión que necesite una inversión importante, simplemente un tema de orden. Y puede ser algo bastante positivo también, depende de las carreras, hay algunos que hacen compostas, o sea, como que va a depender mucho caso por caso, pero creo que hay ciertos pilares, sobre todo yo pensaría en el tema de sensibilización interna y crear comités, es algo que pensaría que puede ser genérico e independientemente de circunstancias particulares, pues algo que puede generar bastante beneficios tanto para el alumnado como para los docentes, ¿no? Sí, muchas gracias, Abril. Y una última pregunta. Igual mencionabas que la inclusión es un estado más avanzado de la diversidad. Y ahora que, bueno, estos temas, como tú mencionabas, cobran más relevancia, la diversidad, la inclusión, vemos que a veces incluso empresas caen en esta práctica de, por dar una imagen, se ponen como que la camiseta, pero realmente en la práctica no lo cumplen. En las instituciones educativas,
¿Cómo podríamos evitar este tipo de inclusión o de sí, inclusión forzada como para dar una imagen o cumplir una cuota? ¿Cómo podemos evitar esto? Claro, y ahí yo distinguiría. Una cosa es diversidad e inclusión. Diversidad es tener gente diversa sentada en la mesa. Inclusión es que esas personas se sientan con la libertad de aportar, levantar la mano, manifestar su punto de vista con la seguridad psicológica suficiente, saber que su punto de vista va a ser escuchado y atendido, ¿no? A lo mejor no van a hacer lo que dice, pero bueno, me siento la libertad de levantar la mano y no tengo el temor de que si levanto la mano y digo algo vaya a haber represalias o me saquen de este grupo. Eso es diversidad e inclusión, ¿no? La diversidad es un tema más cuantitativo, y se da natural, porque todos somos diversos. La inclusión es más un tema cualitativo, cómo vivo la experiencia y cómo se genera pues, los esfuerzos para generar este sentimiento de pertenencia. Cuando hablas de los temas que comentas, lo siento más enfocado a un tema que en términos en inglés le dicen rainbow washing o pink washing, o green washing también, depende del concepto, pero es cuando una empresa como que se ostenta como algo que no es. Entonces, cuando hablamos de eso, es que ni siquiera hay inclusión forzada, es que no hay inclusión. O sea, si yo soy una empresa que no tengo una cultura de diversidad e inclusión internamente, mis colaboradores no viven inclusión dentro de nuestras paredes, pero yo voy y es el mes del orgullo y pongo mi banderita y saco un producto LGBT friendly y así, eso es un pink wash, es un rainbow washing, perdón, porque yo me estoy ostentando como una empresa incluyente en temas LGBT, pero es completamente incongruente y hasta cierto punto hipócrita porque te volteas e internamente no tengo esa inclusión, ¿no? Entonces, esto es un tema más cosmético y es bastante reprobable. Creo que el tema de inclusión forzada, la inclusión no se puede forzar. O sea, tú puedes forzar quizá en todo caso un tema de diversidad, ¿no? O sea, oye, yo voy a meter a personas LGBT, voy a meter a mujeres en el board, voy a meter a personas con discapacidad en este grupo. Y de alguna forma, o sea, me refiero a forzar porque, pues, bueno, las metes y puede ser que no sean a lo mejor las personas más calificadas y solo las metes por meter y por ostentar cierta diversidad, ¿no? Pero la inclusión no se puede forzar, la inclusión es un proceso que se da. Entonces, aquí yo creo que sí es importante que las empresas nos enfoquemos en, oye, no te ostentes, no hagamos este pink washing o este rainbow washing de ostentarte como una empresa, perdón, como una universidad incluyente y decir aquí somos incluyentes con las mujeres o en marzo hacemos 27 mesas redondas, pero el resto del año se vive una experiencia bastante desagradable o no atendemos las necesidades reales, ¿no? Entonces yo creo que pensaría uno de los temas que más se critican en estas cuestiones es en esos meses bandera o en esas fechas icónicas, hacer un boom muy fuerte y el resto del tiempo mantenerse sin ningún esfuerzo adicional. Entonces creo que es algo muy importante para no generar esta percepción negativa, es, oye, realmente tener un programa a lo largo del año de, a ver, estas son las actividades que queremos tener, esto es el plan de acción y a lo largo del año vamos generando ciertos cambios, ciertas actividades, talleres, para que entonces se sienta que realmente hay un esfuerzo por cambiar las cosas y no llega a marzo, tenemos 30 mesas redondas y empieza abril y completamente se va todo al cajón y el año que entra veremos qué otras mesas damos, ¿no? O sea, sino que realmente se sienta una cultura que se refleja en políticas. Algo muy importante es la comunicación que se da en las organizaciones, entonces a nivel universidad, oye, si estamos constantemente señalando que este es un lugar cero acoso, que hay una política de acoso y discriminación, que hay ciertas medidas, que hay una línea de ayuda, etcétera, y constantemente a lo largo de todo el año, pues bueno, se va mandando un mensaje de en esta universidad queremos generar una cultura donde no se permitan ese tipo de conductas, ¿no? Entonces yo lo que quería es tener un panorama completo, un programa bastante definido de las estrategias que se quiere seguir para que no se sienta que nada más en meses bandera brincan todos los esfuerzos, ¿no? Sí, perfecto. Pues Abril, te agradezco mucho. Gracias por compartirnos igual y aclarar estos detalles. A nombre de todo el equipo de Caseca y AIC te agradecemos. Desafortunadamente el tiempo no perdona. Hemos llegado al final de esta gran ponencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad para todas las personas aquí presentes.
Igualmente, pues reiteramos nuestro agradecimiento a Abril Rodríguez, socia de Impuestos Internacionales en EY México y líder de diversidad, equidad e inclusión para EY Latam Norte. Gracias por tu brillante participación y queremos agradecerles a todos por su compromiso en la mejora continua de su institución y por su confianza durante todos estos años. No olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado al evento en nuestras redes sociales y revisar todas las ponencias del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación en la plataforma en la sección On Demand o en nuestro Facebook y YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias.